Yo comencé en el furry fandom sin saberlo. Yo desde de niño me encantaba siempre jugar a diferentes caricaturas que eran de animales. Mi mayor fantasía en el mundo era que me convirtieran en un animal. Siempre de pequeño me gustaba pensar que era un mapache. Ser furry es una gran parte de mi vida. Es una cultura a la que pertenezco y en la cual me desenvuelvo muy bien, ¿sí? Me siento muy cómodo, me siento acogido, me siento entendido y es por eso que sigo acá. He descubierto muchos mundos, no solamente en cuanto a gustos, preferencias, formas de pensar, sino también en formas de vivir, clases sociales, experiencias dentro de cada una de esas clases sociales. Para mí, pertenecer al furry fandom es formar parte de una gran familia. En el fandom encontré muchos amigos que comparten las mismas locuras que tengo yo, y eso te hace sentir que formas parte de algo y que nunca estás solo. El furry fandom es tan amplio y generoso en cuanto a las personas que acepta que muchas veces caemos todos bajo un único rótulo que no siempre es correcto. Lo más difícil fue intentar explicar a alguien qué era el fandom para mí, cuando en realidad esta persona solo quería dañar o probar que yo estaba mal. Lo más simple para explicarle a una persona que no sabe nada del fandom es decirle que se trata de un grupo de personas que les gustan los personajes antropomórficos y que cada miembro se identifica con uno de estos personajes. Normalmente les dan vida mediante cualquier tipo de expresión artística. Yo lo pondría como un grupo de interés. Un grupo de personas que son afines a una situación en particular y que tratan de desarrollar proyectos en torno a eso. Ven con negatividad porque, como todo en este mundo, es más fácil hacer una noticia de algo que es malo a algo que representa una cosa buena. En el fandom hay personas maravillosas. Somos uno de los fandoms que recauda más para caridad y que es más solidario con otras personas. El furry fandom es muy punk, en el sentido de que todo es hecho en casa, todo está hecho por los fans, todo está hecho por la gente dentro de del mismo fandom, no son agentes externos, no son marcas externas. En el caso de Harry Potter, al final de todo siempre el personaje principal es Harry. En My Little Pony están los personajes principales. En el furry fandom en general, cada quien es el personaje principal. Existen películas, series, caricaturas que sí lo pueden influenciar, como El Rey León, Robin Hood, Zootopia, pero al final el fandom no se trata de Simba, no se trata de Nick Wilde, se trata de tu persona, el dragón que eres tú, el lobo que eres tú, el zorro que eres tú. El fandom ha tenido mucho daño a raíz de mal manejo de pues, muchas cosas. Y se queda ese estigma, pero la gente no ve que pues en cada convención por lo general se hacen diferentes cosas para ayudar a diferentes asociaciones, a gente, que hay muchas cosas muy positivas que se hacen para ayudar y para pues, traer alegrías, para estar apoyando a diferentes comunidades. Ladies and gentlemen, we are about to auction off the opportunity to get your persona on the most evil soda machine on the planet. 1,500 going twice. Got it. I did it. Yeah. You know,
Pizza Co is not going back to Domino's. No, it's not. It's going to a room party and it's. It is. It's going to mine. Yay! It's going to my party. Free was. It's going to mine. Oh. Ah. No! Want! Elon Musk. Want! You know, I love this name. Elon Musk. Oh. Seven, that's me. Steven, let's go! Night. Bye, good night. ¿Cuál es la experiencia que más te ha marcado? Bueno, hay muchas, pero creo que una de las más gratas ha sido cuando estrené mi Fursuit, ya que cambió para mí completamente el contexto de lo que es disfrutar una convención y disfrutar el furry fandom. No quiero decir que con esto el tener un Fursuit te hace mejor furry, simplemente para mí fue un cambio radical. Creo que es la forma más apegada que tiene uno para convertirse en el personaje que quiere representar. Para mí tener un fursuit es darle vida a una parte de mí que la gente no puede ver. Para mí es algo muy valioso, para que la gente pueda ver cómo en realidad soy, cómo disfruto darle esa alegría, esa personalidad dentro de mí. Cuando entré por primera vez en mi fursuit, me vi en el espejo y fue mágico porque movía yo las manos, las patitas, movía la cabeza y era realmente yo proyectando mis movimientos, mi alma, mi esencia en un lobo negro. Y lloré, en ese momento lloré mucho de emoción porque para mí era por fin ser mi fursona, por fin ser ese lobo que yo siempre había soñado desde que entré a este fandom a los 16 años. En mi caso, no estaba seguro si quería tener o no un fursuit. Un amigo me convenció de hacerlo y ahora pienso por qué no lo conseguí antes. Cuando me pongo el fursuit es como si volviera a tener 10 años. Las cosas me parecen más simples y lo único que realmente importa es ser feliz y hacer feliz a quienes tengas al lado. No importa si te ven medio loco, o si estás bailando mal, o si te dicen algo que es para ofenderte. Solo vivís el momento con toda la alegría posible. Yo siempre he pensado en Edward como una extensión de mí. Edward, al igual que yo, es médico. Antes de ser furry, yo era alguien un poco más introvertido, alguien que no se dejaba guiar por sus impulsos, y ahora puedo decir que soy alguien más abierto, más extrovertido, que disfruta cantar, bailar, hacer una que otra treta y divertirme con los amigos. Ha influido muchísimo el fursuit en mi vida. Me entregó una confianza que jamás me hubiera imaginado. Antes yo no era nada cariñoso y menos iba yo a bailar, o sea, ni soñando iba yo a bailar. Todo eso fue creciendo tanto en mí que ahora, inclusive fuera del fursuit, me atrevo a bailar, me atrevo a hablar con la gente, me atrevo a abrazar a la gente. Y el fursuit me entregó esa confianza y es algo que siempre le voy a estar agradecido y que para mí es lo que más le ha dado valor a tener un fursuit. En general yo mantengo conectada mucho el fandom con mi trabajo, con mi familia. Yo intento apegarlo lo más que puedo dentro de mis posibilidades, ya que obviamente a veces es algo incomprendido, es algo que la gente no entiende o que va a criticar aún sin conocerla a profundidad o sin realmente meterse a detalle. Pero mi familia sabe que soy furry, sabe de mi fursuit, sabe que voy a Furmeets, que conozco, que la mayoría de mis amigos son furries. Y yo estoy orgulloso de que mi nombre, Milko, aplica tanto a amigos dentro del fandom como fuera de él, inclusive familia, compañeros de trabajo y todos en general. Debido a mi profesión y a mi empleo actual, me cuesta mucho trabajo compaginar ambas. Aunque yo considero mi personaje una extensión mía,
a veces por los tiempos que tengo en mi trabajo no me es tan fácil participar en actividades del fandom. De mis mejores amigos pertenecen al fandom y espero que así se mantengan independientemente de si yo sigo participando o no en él. Viví con ellos 3 años, los conozco desde hace más de 10 años y aquí seguimos. Entonces, la verdad, cada uno sabe quiénes son y por qué son importantes para mí. Claro que he hecho amigos y me han marcado para bien. Y también he conocido a mi novio que me ha ayudado mucho pues para seguir adelante. Me alegra el hecho de poder conocer gente de diferentes lugares que compartan una misma pasión. Creo que la gran mayoría de mis amigos hoy son del fandom, así que sí, el fandom ha influido mucho en mi vida. Incluso me casé por culpa del fandom. Hoy vivo inmerso en el fandom, es parte de mi vida cotidiana. Mi familia lo sabe, mi mamá ya me ha visto usar mi fursuit, les causa gracia, pero no suelen preguntar más. Mis amigos, la gente de mi equipo, mucha gente sabe que me gusta el furry fandom, que soy un leopardo de las nieves, que me disfrazo y voy a diferentes convenciones. Bueno, una convención, a diferencia de muchas otras clasificaciones, es cuando nos reunimos todos los que compartimos este fandom, los que compartimos este gusto, para pues poder convivir, para poder compartir experiencias, ideas. Es un lugar en donde compartimos todo ese tipo de objetos y de gustos. Hay paneles, hay actividades, hay convivencia, hay baile, hay música, hay todas las artes dentro del mismo fandom. Lo que más me gusta de ir a una con pues es poder ver a mis amigos y pues tanto conocer amigos nuevos como pues ver a esos viejos amigos. Es lo que más me gusta porque es lo que más me llena. Vas a ver amigos, vas a convivir con gente, vas a ver artistas, apoyar artistas, a pasarla bien, a divertirte. Es como juntarte con un grupo de amigos, pero en gigante. Siempre vuelvo a una convención porque me gusta esa sensación de estar en un lugar en el que todos se entienden y comparten mis locuras. Son días mágicos, cargados de alegría y buena gente. This is a signal on his hay baby! Who wants to know after that? Me marcó mucho el conocer el furry fandom como tal, porque cuando empiezas a conocer dices wow, o sea, no soy el único que está así de loquito, por decirlo de alguna forma, que hay más que comparten este interés y este entusiasmo por sacar un alter ego o una versión distinta de uno. Y pues me encantó, me maravilló, porque yo nunca lo creí. Even though I forget myself. Comencé porque de alguna forma estaba encariñado con alguno de los personajes animados de mi infancia y me encantaba crear historias donde esos personajes y yo teníamos grandes aventuras. Hoy la visión es otra. Creo que lo que más me mantiene en el fandom son mis amigos y la posibilidad de expresarme sin miedo a que me hagan a un lado. En periodismo se dice que las noticias malas siempre venden. Y pues obviamente al ser algo fuera de lo común para un parámetro social se ve raro. Y al ser raro hay que tratar de sacar el mayor provecho para una publicidad negativa que llame la atención. Y yo creo que poco a poco se han dado cuenta que pues son más las noticias positivas que permean en el fandom. Ver cómo se ayuda a diferentes causas, cómo nos llegamos a ayudar entre nosotros de alguna forma.
y es muy bonito ese sentido de comunidad, de cómo se apoya y empieza a dar una buena imagen, destruyendo poco a poco la mala imagen que se tiene. Pero los demás, o sea, gente de mi equipo, gente que me ha visto en Fruit Suit está encantado, sabe que les divierte lo que hago. Have we done all that we can do? Have you touched somebody's heart? Creo que lo que la gente no ve es que en el furry fandom habemos personas que somos muy valiosas independientemente de que nos guste vestirnos de peluche o que nos encanten los animales antropomórficos. El ser furry no define el que seas un profesionista o el que seas alguien valioso para tu sociedad. Te vas a encontrar de todo, personas que son muy valiosas como personas y como furries, y personas que no lo son. Entonces ten paciencia, intenta conocerles y darles el beneficio de la duda. Sin lugar a dudas, la solidaridad, la creatividad y la fraternidad que hay dentro del furry fandom son para mí los valores que más rescato. Es algo que se va a quedar porque es parte de las personas, no es una moda, no nada más es como la música disco, que nada más es un gusto para salir y no es que realmente tú te identifiques con la música. Tú bailas la música, a ti te gusta la música, pero tú no eres la música. En cambio aquí sí, tu fursona eres tú. Por eso es que es algo personal, algo individual. Mientras existan personas va a existir el furry fandom. Es lógico que cuando el grupo se torna tan numeroso, aparezcan pequeños grupos en él. Así que me gustaría saber qué subculturas aparecerán como consecuencias del furry fandom. A quien está descubriendo el fandom le diría: bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros. We're alone.